al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué expresión más fuerte? Aquí no se dice Jesús fue convertido o en una ofrenda por el pecado, sino en pecado. Fue hecho pecado. Eso significa que Dios le impuso a Cristo los pecados de todo el mundo de tal modo que éste pudo llamarse propiamente pecado. Fue hecho el propio pecado, de modo que Dios no lo tuvo por otra cosa sino por puro pecado. Dios vio a su Hijo solo como una gigantesca cantidad de pecados, como si fuese una masa de pecado, a fin de concentrar en Cristo todo el castigo, toda la ira divina, todo el terror del infierno que usted y yo deberíamos haber padecido. Tiene el derecho que el diablo había adquirido entonces sobre nosotros por causa del pecado. Esa culpa ahora recayó en Cristo. Todos los pecados fueron acumulados sobre Cristo, como si en él tuviesen su origen, su lugar y su permanencia. Como dijo Lutero, cuando el piadoso Padre arrojó todos nuestros pecados sobre Cristo, le dijo, tú serás lo que todos los seres humanos han sido y siguen siendo desde el comienzo del mundo hasta su fin. Serás el transgresor que tomó el fruto prohibido en el paraíso. Serás el David que cometió adulterio y homicidio. Serás el Saulo que persiguió a los fieles, blasfemó a Dios e injurió a la iglesia. En fin, serás lo que son todos los seres humanos, como si solo tú hubieses cometido todos los pecados de cada uno de ellos. Por lo tanto, piensa ahora en cómo pagar y propiciar por ellos. Cuando el mediador llevó los pecados del mundo sobre sí, toda la maldición de la ley cayó sobre él. O sea, toda la justa ira de Dios, toda la desgracia y condenación que los pecados de todo el mundo merecían. Esta lucha comenzó ahí en Getsemaní y fue tan cruel que le exprimió a nuestro gran Salvador. Toda gota de sangre, como sudor, algo jamás oído ni visto anteriormente, como se señala en Lucas 22:44. Por eso oímos al valiente autor de nuestra salvación orar y suspirar con lágrimas, como un débil y quebrador pecador. La ley de Dios que le imputaba nuestras culpas no era broma, no era una cosa sencilla, sino implacablemente severa. Una vez que Dios había cargado el pecado del mundo sobre él, Cristo ni siquiera pudo apelar más a su conciencia. Debió comparecer ante su Padre como un gran pecador y sentir toda la maldición de la ley. Esto se cumplió con su muerte en la cruz, que abarcaba toda la maldición de la ley, como lo señala Gálatas 3:13. Ahí finalmente también la muerte libró su batalla decisiva contra la vida. En efecto, la muerte es un poderoso tirano en todo el mundo porque somete a reyes, gobernantes y a toda la humanidad, a usted y a mí. Allí en la cruz, sin embargo, embistió contra Cristo con toda su saña y lo quiso someter y devorar también a él, hasta que apareció lo que había logrado, cuando el Señor entregó su espíritu con gran clamor y lágrimas. Pero como en él también estaba la vida eterna, aun cuando permitió que sus enemigos lo sentenciasen y le matasen, esta vida eterna prevaleció, venció, venciendo y destruyendo a la muerte. Precisamente con la inocencia y de la vida de Cristo por los pecados del mundo. Cristo entonces así obtuvo una gran victoria con la que aplastó la cabeza de la serpiente de la que se habló en Génesis 3:15. Todos los reclamos de la ley contra la humanidad habían sido ya satisfechos. La culpa del pecado había sido completamente pagada y expiada. La vida había sufrido sobre la muerte, con la cual el diablo ahora perdía todo dominio. El acusador había sido juzgado y arrojado afuera, y por la sangre del pacto los presos fueron sacados de las cisternas, como señala Zacarías 9:11.
porque Cristo había conquistado para todos eterno perdón, eterna vida, eterna libertad, eterna justicia. De manera que los ángeles y las multitudes de redimidos, entre los cuales está usted y yo, podíamos entonces ahora entonar el himno de la victoria. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Apocalipsis 5:13. Era la victoria gloriosa de la que se escribió. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 54 al 57. Así, mediante la gloriosa victoria de Cristo, todo el mundo ha sido ahora redimido por Él, tan cierta y tan completamente como había caído y se había perdido en Adán. Y sin merecerlo, todo el mundo, por medio de Cristo, ahora tenía vida eterna, de la misma manera en que se había heredado la muerte eterna por causa del pecado y la muerte de Adán. Esta herencia de Adán es algo que todos sentimos dentro de nosotros mismos a cada momento. La herencia de Cristo, en cambio, no la vemos ni la sentimos. Solo se la predica y ofrece en el Evangelio, y la recibimos por medio de la fe. De modo que el Señor Dios ve en nosotros solo a Cristo y sus excelentes méritos. Dios ve el pecado de toda la humanidad y completamente lo ve ahora. ¿De qué manera? Expiado, pagado. Dios ve a toda la humanidad totalmente justificada y santificada en Cristo. Sí, por el mérito de Cristo la ve tan hermosa como al principio, cuando vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, como señala Génesis 1:31. Si el mundo no hubiese sido restaurado, así a los ojos de Dios, Cristo no habría cumplido perfectamente la obra redentora. Ahora, entonces, para nuestra eterna salvación y bienaventuranza, solo nos resta creer en Cristo y ser bautizados. Creer en Cristo. Al que no cree, esta expiación no le ha de servir de nada. Y de este modo debemos así, y vamos entonces, usted y yo, creyentes, a nacer de nuevo. Vamos a honrar a Cristo y ser convertidos a Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como señala el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Que incluso entonces Dios quiera y haga su voluntad en él, que permita que el ateo se vuelva de su mal camino, que el impío se arrepienta de su pecado, que ambos se vuelvan a Cristo todo aquel que tenga sed de perdón y de salvación, que así entonces tome del agua de vida gratuitamente, como se nos señala en el capítulo 55, versículo 1 de Isaías, o Apocalipsis 22:17. Y así entonces, todo aquel converso reciba la bendición de la salvación que conmemoramos ahora en esta preciosa Semana Santa. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Y que el poder de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Se despide de vosotros un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías. Hasta pronto.